Andalucía se rebela ante la LOMCE. Sin declararse insumisa, la Junta se agarra al Estatuto de Autonomía de Andalucía para intentar minimizar el impacto de la nueva ley educativa del célebre ministro Wert. Impartirá educación para la ciudadanía. No va a financiar a los colegios que segreguen por sexo, esto es, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Dará más oportunidades a los chicos que fallen en las anacrónicas y casposas reválidas si han superado el curso escolar, y no elaborará rankings públicos de colegios. Son algunas de las medidas anunciadas por el consejero de Educación, Luciano Alonso, en el Frente Común que han escenificado en la conferencia educativa en el Ministerio. 5 comunidades autónomas, las que precisamente no gobierna el Partido Popular, para decirle al titular de Educación, al ministro Wert, que estamos ante una norma regresiva que nos devuelve al pasado más oscuro de España. Es el titular de portada en un día en el que miramos también lógicamente a Bruselas, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, defiende los derechos de Andalucía, entre otras cuestiones, en la política agraria comunitaria. Sobre este y otros asuntos de actualidad hablamos en unos instantes con la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Con Elena Víboras, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Los consejeros del País Vasco, Cataluña, Asturias, Canarias y Andalucía le han dicho al ministro Wert en la Conferencia Sectorial de Educación que no hay ni tiempo ni dinero para imponer a partir de septiembre las 180 nuevas asignaturas que recoge la ley, la LOMCE, y que obligará a comprar nuevos libros de texto a las familias. Así las cosas, el consejero andaluz anunciaba que la Junta se declara en rebeldía. Andalucía se rebela. No vamos a ser insumisos, pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, Andalucía va a elaborar sus propios decretos de enseñanza, y a pesar de que tenemos que esperar a que se aprueben los reales decretos que desarrollen el 11, nosotros ya estamos trabajando sobre la parte que nos corresponde del currículo, en especial a lo relativo al desarrollo de competencias básicas. Y enorme malestar también en la Junta tras conocer los argumentos casi apocalípticos en los que se apoya el Gobierno central en el recurso contra la ley antidesahucios admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la norma andaluza que permite expropiar el uso temporal 3 años de viviendas de las que iban a ser desahuciadas familias en riesgo de exclusión social compromete, atentos, nada más y nada menos que la reestructuración del sector financiero español, pone en peligro el derecho a la propiedad privada y provocaría incluso incrementos en la prima de riesgo. Precisamente Susana Díaz viajó meses atrás como consejera a Bruselas a defender el decreto antidesahucios. Hoy se ha reunido en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea para reclamar a Durão Barroso la necesidad de que el plan de empleo juvenil tenga un mayor recorrido en Andalucía, que las inversiones del eje ferroviario se cumplan y lleguen a Algeciras y deje por tanto el gobierno español de primar siempre al Levante. Un reparto más justo de los fondos de la PAC, claramente perjudicial para Andalucía, y el contrasentido de que perdamos fondos europeos porque somos considerados comunidad de transición cuando aún no hemos convergido. Por lo demás, Susana Díaz, quien se ha topado con una cascada de reacciones dispares a su anuncio de aprobar un decreto para agilizar los trámites urbanísticos dentro de su plan por reactivar el sector de la construcción, especialmente castigado por la crisis. Mientras la consejera Elena Cortés afirma que es una medida contemplada en el pacto de gobierno entre PSOE y Izquierda Unida, y Antonio Maillo, el líder de la coalición, dice que esto no supondrá volver al pasado, atentos, escuchen a la diputada autonómica almeriense Rosalía Martín, también de Izquierda Unida, criticando abiertamente a la presidenta de la Junta por intentar volver, dice, al boom y la especulación inmobiliaria. Creo que la presidenta de la Junta de Andalucía se equivoca. Se equivoca porque no se trata de volver al modelo que nos ha llevado a la situación de crisis económica y de burbuja inmobiliaria que, como todos ustedes saben, ha llevado a esta situación. El giro neoliberal que está cogiendo la presidenta de la Junta de Andalucía nos parece totalmente fuera de lugar en los tiempos que corren en estos momentos. Y duras críticas también de constructores y promotores, según denuncian. La Junta ha copiado textualmente lo que llevan 10 años reclamando al sector, con el que lamentan aún no se han
reunido. Y el PP andaluz sigue sin resolver sus problemas de liderazgo. Había mucha expectación esta mañana por la comparecencia pública de prensa en la sede de los populares de su número 2, pero José Luis Sanz no ha despejado el bosque frondoso en el que parece perdido el PP. Eso sí, nos emplaza a la próxima semana, convencido de que tras la convención nacional que el PP celebra este fin de semana en Valladolid, el escenario para elegir al sucesor de Juan Ignacio Zoido quedará más claro. No me cabe la menor duda de que en las próximas elecciones europeas habrá también un próximo candidato a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. Y respecto al movimiento de algunos alcaldes, como el de Jaén, para estar en la cúpula del PP, la cúpula regional, ha afirmado José Luis Sanz que cree que los 8 alcaldes populares de capitales andaluzas deberían repetir a la reelección. Y el FROB confía en que las próximas semanas Unicaja compre Banco CEIS, la antigua Caja España Duero, después de que la Unión Europea autorice al Estado español a aportar 241 millones de euros más a los 160 iniciales que iba a aportar para que la primera entidad financiera de Andalucía pueda asumir sin riesgos los costes que le llegarán por los preferentistas, por la deuda subordinada y por las cláusulas suelo de los clientes de la antigua Caja España Duero. Y concluimos con una breve incursión judicial a vueltas con la macrocausa de los ERES, que seguirá siendo eso, macrocausa. Y es que después de varias peticiones de la Fiscalía y de propios afectados para que se parase la jueza en partes para agilizar la instrucción, la jueza Mercedes Alaya responde ahora en un auto por un recurso de una imputada que la macrocausa es inescindible, que por tanto no la va a dividir. Sobre estos asuntos reflexionamos en la tertulia con Juan Carlos Blanco, con Juan Méndez, con Rosa Yacer y con José Luis Losa. Eso será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces tenemos la oportunidad de conocer y de entrevistar a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víbora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos por primera vez aquí en el plató de A por Todas, en 8 Andalucía. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Evidentemente le hemos convocado para hablar por el asunto de actualidad que tenemos entre manos Andalucía, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que precisamente es uno de los asuntos que Susana Díaz ha trasladado hoy al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. Pero antes permítame que le pregunte 2 o 3 cuestiones personales afincadas a la política, señora Víbora, porque cuénteme qué sintió cuando le llamó a la presidenta para ser consejera. ¿Sorpresa? ¿Ilusión? Todo junto, sorpresa, gran sorpresa, como ustedes bien saben. Yo estaba de alcaldesa de un municipio de la provincia de Jaén, de Alcalá la Real en concreto, y la verdad es que nunca había pasado por mi cabeza la posibilidad de tener el honor de ser consejera de la Junta. Pero es verdad que yo desde siempre he tenido en vena metido el compromiso, la responsabilidad e intentar, de una manera pequeñita, pero dentro de lo que cada uno de nosotros podemos ir aportando, pues de transformar esta sociedad. Siempre lo he querido y aquí estoy, peleando. ¿Le ha cambiado mucho la vida esos meses? Sí, es verdad que hemos cambiado de ciudad, hemos cambiado de actividad, en el sentido de que ahora me dedico... Es muy diferente la política municipal a la autonómica, ¿verdad? Es totalmente distinta, la verdad es que comentaba antes previamente, la política municipal es mucho más cercana, los ciudadanos los tienes, si me permite la expresión, subido a las chepas, para lo bien y para lo mal, pero es una política cercana, agradable, esta también, pero distinta. ¿Es usted partidaria o coincide con los testimonios de muchos políticos de que es necesario pasar por la escuela municipal, entre comillas, la escuela política municipal para optar a otros cargos? Yo creo que te da una visión global interesante. La política municipal, una política en la que tocas tangencialmente casi todos los temas. Al final conoces todo, es difícil profundizar, como en esta ocasión, en el tema de agricultura, pesca y desarrollo rural, pero es verdad que tiene una visión global y te da, creo, algo distinto. Sí que es verdad que es muy interesante y yo sí que planteo que los políticos, para que conozcamos la dificultad y al mismo tiempo lo que es la vida interesante, de conocer que es algo tan complejo pero al mismo tiempo tan apasionante como es la política, hay que pasar por ser concejal y yo alcalde. Bueno, Elena Víboras, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Vamos a hablar de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Lo contentos que estamos, ¿verdad?, con el reparto inicial que se hacía para España. ¿Cómo se ha torcido la cosa, verdad? Yo creo que, sinceramente, la Junta de Andalucía apoyó al ministro cuando tenía que defender la política en Bruselas. Lo apoyamos y llevaba el respaldo y la ayuda de Andalucía. Apoyamos al ministro cuando, en un momento determinado, en la conferencia del mes de julio, se le dijo: hemos llegado aquí a España, hemos conseguido un poquito menos de dinero, pero bueno, vamos a trabajar.
y se le dio también por parte del anterior consejero, mi consejero Luis Planas, que trabajó con él, diciendo cuáles eran las directrices generales para la distribución de ese dinero aquí en Andalucía y en España. Y por tanto nosotros dijimos, si el dinero es casi similar en Bruselas, el dinero es casi similar en España, ¿por qué no va a ser el mismo dinero en Andalucía? Por tanto, nosotros hemos trabajado desde el mes de julio hasta este mes, hasta el mes de enero, pensando y creyéndonos realmente que estábamos trabajando en ese camino y en esa dirección. En ningún momento se nos dijo que no íbamos en esa dirección, por cierto. Así que ahora decimos que ha habido opacidad porque no se había concretado ni se ha concretado en estos 4 meses de trabajo por parte de los grupos de alto nivel, de los técnicos que hemos estado ahí constantemente haciendo simulaciones de trabajo, cómo se reparte el dinero, hacia dónde había que apostar, y hemos estado trabajando hasta el último minuto. Os han impuesto los criterios que ellos han querido. Ha habido imposición clara, no ha habido negociación y ha sido una imposición clara por parte del ministro. Bueno, consejera, vamos en primer lugar a las cifras, porque hay confusión sobre las cifras. El Ministerio dice que Andalucía recibe 418 millones de euros menos, ustedes también manejan esa cifra, pero COAC y UPA dicen que hasta 550 millones de euros puede perder el campo andaluz. ¿Cuál es la cifra que baraja en este momento la Junta de Andalucía que detrae en este reparto de la PAC el Ministerio a la Junta? Mire, nosotros para que no nos tachen como nos están tachando, curiosamente, de que estamos tergiversando cosas, nosotros estamos utilizando la cifra que el propio Ministerio nos ha dado, que ha dicho la cuantía que va a perder Andalucía en ayudas directas del Pilar 1 son 160 millones de euros y en el Pilar 2, 211, Programa de Desarrollo Rural, más 47 que tiene que aportar. Son 418. Esa la cifra es del Ministerio. Pero si nosotros aplicamos con nuestros técnicos las cifras que nosotros tenemos, si aplicamos las nuestras, son 160 millones más. Por tanto, estamos hablando de 400... ¿sí? O sea, serían 578 millones. 578 millones. Pero no queremos entrar a este tema para no entrar ni en una guerra de cifras, ni para que nos digan que estamos tergiversando y que no decimos la verdad. Decimos exactamente la cifra que el propio Ministerio nos ha dado, 418 millones de euros. No queremos entrar más. Ahora, sí que sabemos una cuestión. El tiempo al final determinará. Nosotros sabemos que las cifras reales son las que nosotros tenemos, pero como esto lo vamos a ver, en unos cuantos meses ya lo haremos. Ahora, la suya, 418 millones de euros. ¿Usted cree que el campo andaluz está condenado a ser más pobre con estas cifras? Yo creo que se ha empobrecido. Creo sinceramente que se ha empobrecido. Andalucía es una comunidad autónoma donde el sector agrícola y ganadero tiene una potencialidad tremenda. Tenga usted en cuenta que el 25% de todo el sector de producción, tanto agrícola como ganadera, de toda España, se produce en nuestra comunidad autónoma. Pero es más, nuestro sector agrícola es un sector que se ha modernizado muchísimo en los últimos 10 o 15 años, que está trabajando con productos que hay calidad, que está innovando, que se está modernizando y que además estamos trabajando con sostenibilidad. Esto está dando entre todos unas grandes producciones que somos además ejemplo en Europa y que además estamos trabajando ya pensando en el futuro. La salida de la crisis pasa por el campo y el futuro de Andalucía es el campo y la agroindustria, porque lo que se deriva de la propia producción agrícola. Pero estoy convencida, Andalucía se ha empobrecido y creo de verdad, sinceramente, que ni nos lo merecíamos, ni los agricultores y ganaderos de Andalucía se lo merecían y además nos hemos quedado sorprendidos, decepcionados. No hemos entendido el reparto. Es que no lo hemos entendido. Tiene que haber alguna razón, consejera, para que Andalucía pierda este dinero, ¿no? Usted ha dicho razones políticas, pero ¿por qué piensan ustedes que se han beneficiado a comunidades del Partido Popular? ¿Se ha querido castigar a Andalucía? ¿Por qué? Constantemente se nos está contestando que Andalucía, el anterior reparto de la PAC, dice fue beneficiada. No comparto esta historia, eso no se ha entendido muy bien, ¿eh? Pero cuando se dice eso, dicen, fue beneficiada 3 comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Si ese criterio, que además no es verdad, si ese criterio, a la hora de, ahora según ellos dicen, criterio objetivo, esos criterios objetivos también tendrían que haber bajado la participación del dinero
en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Y no solamente no ha bajado, sino que además ha subido. Por tanto, ¿a qué se refería? ¿A qué se refiere con que Andalucía en aquel momento fue bien tratada? No, no. Andalucía, como he dicho antes, tiene una serie de derechos históricos, tenemos 300.000 agricultores, trabajando con un porcentaje en el PIB y en el número de explotación agrícola importante. No se nos ha regalado nada, ni antes ni ahora. Es más, ahora lo que se nos ha hecho es hurtar un derecho que tienen los agricultores y ganaderos de Andalucía. El propio ministro Miguel Ángel Cañete ha dicho que, de hecho, Andalucía debería haber perdido muchísimo más en el desarrollo rural, no 258, sino 409 millones, y que si no llega a ser por su mediación, Andalucía hubiese perdido muchísimo más. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar directamente con él, personalmente con él, y intercambiar impresiones sobre lo que ha ocurrido. Mire, en la conferencia sectorial en la que estábamos las 17 comunidades autónomas y el propio ministro, cuando se nos dijo la cuantía, por ejemplo, de desarrollo rural, fíjese usted si es un poco sospechoso la distribución, que cómo se nos informó de ese dinero. La conferencia sectorial era el sábado y el domingo. El sábado por la tarde, ya a última hora, el propio ministro, con 17 sobres debajo del hombro, vino y a cada uno de los consejeros nos dio un sobre cerrado, uno a uno, para que no supiéramos qué es lo que nos estaba dando al de Andalucía, al de Cantabria, al de Extremadura, al de Castilla-La Mancha, al de Madrid. No sabíamos ninguno cuál era el reparto que se hacía. Si hay transparencia, si hay criterios objetivos, los pone encima de la mesa y puede explicar: a Andalucía se le ha quitado este dinero por esto. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero con criterios, ¿no? Un sobre cerrado, y al día siguiente, cuando vamos y estamos allí, el resto de los consejeros, empezamos a preguntarnos, evidentemente. Sorpresa. La sorpresa es que a Andalucía se le quita el 10%, que es lo que dice él, que se ha aplicado el criterio objetivo, que yo le llamo criterio Cañete, porque en ningún momento cuál es el criterio para que se le quite a Andalucía y no se le quite a ninguna de las 16 comunidades restantes, porque si se ha aplicado algún criterio, no hay fórmula. Y he estado preguntando a profesores de matemáticas, a gente que conoce todo lo relacionado con el tema de distribución, ¿qué criterio hay para que ninguna de las comunidades autónomas, ninguna, absolutamente ninguna comunidad autónoma haya perdido y solamente pierda Andalucía? Porque bajo esa lógica que dice, si es por que estamos en el objetivo 1, estábamos 6 comunidades autónomas, ha quedado solamente una, el resto de las comunidades, ¿por qué no han perdido algo? ¿O sí? Pero es que solamente ha perdido Andalucía. Permítame que haga de abogado del diablo. Sí. Si tan malo ha sido el reparto para Andalucía, ¿por qué no ha habido un frente común unánime de las organizaciones agrarias con la Junta de Andalucía? Porque UPA y COAC han apoyado, pero Asaja no. Bueno, permítame que le diga una cuestión. La conferencia sectorial fue el día 20-21. El día 15 de enero de este mismo mes, 5 días antes, todas las organizaciones agrarias, Asaja, COAP, UPA y la Federación de Cooperativas, firmaron un acuerdo con la Consejería diciendo que estábamos todos de acuerdo en un frente común. No podemos perder ni un solo euro, ni en ayuda directa, ni en desarrollo rural. Esto fue 5 días antes. ¿Qué pasó entonces? Pues la verdad es que sorpresa por mi parte, que no la he entendido y que habrá que preguntarle a los representantes de Asaja, fundamentalmente, ¿cómo explica usted que dejen de llegar a Andalucía 418 millones de euros, que si lo pasamos para que lo entiendan muchos andaluces en dinero, estamos hablando que en todo el periodo se van a perder 100.000 millones de pesetas? Y nos quedamos así. Yo no he visto a nadie, no conozco a ninguna empresa, no conozco a ninguna institución, no conozco a ningún sector que pierda 500 millones de euros y lo acepten. Espero que Asaja le explique luego a sus agricultores y a sus ganaderos, cuando les llegue el dinero que le corresponde a los agricultores, que han perdido dinero. Espero que se lo explique. Lo mismo que espero que le explique que en desarrollo rural, aquellas empresas que tienen que trabajar en tema de regadío, en tema de trabajar, que es el dinero que viene en desarrollo rural, para regadíos, para la ayuda a la empresa en el sector agroindustrial, para el desarrollo rural de nuestros pueblos, le explique el por qué Andalucía
le va a llegar 247 millones de euros y al resto de las comunidades autónomas a ninguna. Todas o se mantienen o suben. ¿Puede alguien explicar esto cómo es posible? Y además, y encima defendiéndolo. Perdona que le diga que cuesta muchísimo trabajo entender esto. Y vuelvo a repetir, no conozco a nadie, en la cual se pierda 500 millones de euros para Andalucía y nos quedamos tranquilos. Y yo no quiero confrontar, yo quiero ser leal, no sumisa. Y la lealtad es en las dos direcciones. Y no ha habido lealtad por parte ni del Ministerio ni por parte de los técnicos del Ministerio, puesto que nos han estado toreando, me permite la expresión, nos han estado engañando, hemos estado trabajando ilusos e ingenuos de nosotros, creyendo que realmente íbamos a hacer una negociación. Usted hizo un símil sanitario muy duro también, recuerdo hace unos días, ¿no? Es que, mire, cuando me dicen, bueno, es que no han salido tan mal. Mire, esto es como si le van a decir a un enfermo, mire, usted se va a morir. Le dice, bueno, no, pero solo y exclusivamente le vamos a amputar las dos piernas. Mire usted, ¿pero qué me está diciendo? ¿Y que por eso tengo que estar contenta? No, y no puedo estar contenta. Yo creo que tengo la responsabilidad como consejera de Agricultura de defender a los agricultores y a los ganaderos y a Andalucía, y no puedo aceptar, y es inaceptable, perder 500 millones de euros. Y por tanto, lo tengo que decir. Bueno, ¿y hay margen para reconducir ese daño o intentar mitigarlo? Ante la posición de Andalucía, en la que votamos no, la única comunidad autónoma que hemos votado no, ni a la ayuda asociada, que es otro tema, ni al tema de desarrollo rural, le dijimos no. Y por tanto yo creo que en una actitud, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. La Unión Europea permite que en el año 2016... Hay una revisión, ¿no? Hay una revisión en el 2016, pero de ayuda asociada, de desarrollo rural ya no, eso ya está cerrado. Y en ayudas directas tampoco, solamente en lo que son ayudas asociadas. Y ahí, en ayuda asociada, Andalucía ha planteado que, siendo como somos una comunidad, 8,5 millones de habitantes, 8 provincias, la comunidad más grande de toda España, que no haya ni un solo sector de ayuda asociada en la cual aparezca el sello de Andalucía, como sí aparecen el sello de otras comunidades autónomas, en la que aparece claramente con dinero directamente, con nombre y apellido de otras comunidades autónomas, pues oye, ¿cómo no voy a defender yo a Andalucía? Expliquémosles a los telespectadores que no sepan estos términos. La ayuda asociada, por ejemplo, sería para el olivar en pendiente, para el trigo duro. La ayuda asociada son una ayuda en la que la Unión Europea plantea que aquellos sectores en los cuales están en proceso de abandono o tienen poca rentabilidad económica tienen que tener una ayuda especial y va ese dinero directamente hacia esos sectores. Se acordó, nosotros estamos de acuerdo, que había que tener un tratamiento especial para la ganadería porque era un sector poco rentable y tenemos que tener una ayuda especial para el sector ganadero, de acuerdo, y luego otro porcentaje para lo que es el sector de la agricultura. En el sector de la ganadería estuvimos hablando, efectivamente aparece el ovino, el caprino, el vacuno de engorde, la vaca de nodriza. Bien, lo que no estábamos ya de acuerdo es la cuantía que se planteaba en esos sectores, porque tienen todos nombres y apellidos con determinadas comunidades autónomas donde hay especialmente vaca nodriza, el vacuno de engorde, el caprino, el ovino, y dijimos, vamos a ver, Andalucía, nosotros decimos que el caprino tiene que tener un tratamiento especial, porque el caprino es tan poco o tan rentable como el ovino. ¿Por qué el ovino tiene una cuantía tan importante y el caprino no? Ayudémosle y unámoslo y la cuantía que sean similares. No se nos aceptó. Dijimos, vamos a ayudarle a la uva pasa, que necesita ayuda. No se nos aceptó. Vamos a ayudarle a lo que son las frutas con cáscara. No se nos ayudó. Y vamos a ayudarle al olivar que esté en pendiente, que tenga una pendiente superior al 20%, que esté pues en estas cordilleras, en estas montañas donde vemos olivos difíciles de acceder, de mecanizar, de entrar el tractor, de poder cogerlo, como la definición de ayuda asociada es aquellos sectores que tienen un tratamiento especial, ayudémoslo. No, no se nos aceptó, no se nos aceptó. Sin embargo, hay otros productos en los cuales, pues bien, tienen un tratamiento especial. En eso dijimos, no estamos de acuerdo en la distribución, Andalucía no está representada,
nuestros agricultores y nuestros ganaderos pierden dinero y queremos que haya una redistribución más equilibrada, acorde con Andalucía. Por tanto, es lo que le quiero preguntar. Nos queda apenas un minuto para la desconexión, para la publicidad. ¿Tienen ustedes derecho a algo más que al pataleo? En la ayuda asociada, ahora mismo, derecho al pataleo. Y el día 1 de julio del 2016 se abre la posibilidad de volver a retomar lo que son la ayuda directa, la ayuda asociada, la ayuda esta que estamos comentando. Ya estamos trabajando. Desde el momento en que vinimos de Madrid, estamos ya trabajando, ya hay un grupo constituido, estamos ya trabajando para presentar realmente, para que comprueben que lo que estamos diciendo es cierto, y estamos haciendo un trabajo serio y riguroso por parte de los técnicos de todo lo que es el olivar en pendiente, la uva de pasa, el caprino, la fruta de cáscara, todo ello estamos trabajándolo para que cuando venga el momento, ahí está, y se nos considere. Venga, pues volvemos en 3 minutos de publicidad con Elena Víboras, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Queremos hablar con ella también de pesca, del convenio con Marruecos, del tratado pesquero. ¿Cuándo van a volver los barcos andaluces al caladero marroquí? Seguimos en A por Todas, en 8 Andalucía, en compañía esta noche de Elena Víboras, que es la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Con ella hemos hablado de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, del reparto que considera injusto a Andalucía. Vamos a seguir hablando seguramente de ello cuando presentemos a los tertulianos que nos acompañan esta noche, pero antes me gustaría al menos tocar 2 asuntos con la consejera del ramo y preguntarle pues sobre la economía andaluza. Se dice que las exportaciones están tirando del carro y en ese sentido pues tiene en ese segmento un gran peso las exportaciones agroalimentarias. Y yo creo que usted tiene un niño querido que es precisamente la provincia de Almería, ¿no? La verdad es que me ha sorprendido de manera especial. Almería, el modelo de Almería es sorprendente, es para imitarlo. Es una provincia que ha tenido la capacidad de 30 años, el tema de lo que son los invernaderos, han conseguido una economía basada en la agricultura, pero al mismo tiempo moderna, innovadora, que a su vez ha transformado y que a su vez ha buscado unos canales de comercialización que son, la verdad, sinceramente, estoy enamorada de la provincia de Almería. Estoy enamorada porque cuando he llegado allí y he visto el movimiento, la capacidad, la innovación, al mismo tiempo cómo trabajan y que son ejemplos, digo, este es el sector agrícola que toda y cada una de las provincias, que todas tienen su idiosincrasia, sus maneras, pero que ha conseguido algo especial. Nunca los prejuicios fueron tan injustos con la agricultura como, por ejemplo, con Almería. Yo creo que muy pocos andaluces saben la tecnología que se maneja debajo de los plásticos, ¿verdad? Aquello es una tecnología desde saber a través del ordenador o a través del teléfono la cuantía de agua que necesita cada planta en escasamente 20 centímetros, una planta de tomate de 5 metros, que además da 2 cosechas al año y que al mismo tiempo está tratada de manera biológica, sin fitosanitario, cuidada hasta el último detalle en el color, en la cantidad de agua, en qué es lo que necesita de nutrientes. Es tal el nivel de carácter tecnológico que entiendo perfectamente cómo en Europa nos demandan y nos piden de una manera especial cuáles son nuestras frutas y hortalizas. Tan es así que el 82% de las frutas y hortalizas de Almería están vendiéndose, nos las quitan de las manos. El 31% de las frutas y hortalizas que compra Alemania son de Almería, el 25% Francia, el 19% Inglaterra, y de esta manera casi toda, a nivel de toda Europa. Tan es así que ahora la próxima semana vamos a la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas en Berlín. Llevamos 23 empresas, Andalucía, que son además punteras, ejemplo para Europa y por ello, por ende, para Andalucía. Por ello, creo que se me nota, pero me siento, de verdad, sinceramente, muy orgullosa de Almería, porque creo que la tecnología y la innovación es para copiarla, no solamente en Andalucía, en España y en Europa. Permítame, consejera, una última pregunta antes de saludar a los tertulianos que ya están esperando, sobre la pesca, sobre el convenio pesquero con Marruecos. El director general de Pesca ha dicho que hay que esperar por lo menos hasta el mes de marzo, finales del mes de marzo, porque Marruecos ha establecido una parada biológica para el caladero.
Parece como que se ha, no sé, como abortado la ilusión inicial por volver a ese caladero. ¿Qué está pasando? ¿Se está gestionando bien la vuelta de la flota española? Que el mes de febrero era mes de parada biológica, eso lo sabíamos de hace 7 u 8 meses. Esto no Sí, es pero que... se les dijo a los pescadores que en enero ya podían volver. Si hubiésemos, no solamente nosotros, sino fundamentalmente el Parlamento marroquí, haber hecho todos los trámites y haber aprobado en el Parlamento marroquí el acuerdo y ratificado el acuerdo que ya se había hecho en Europa. No se ha hecho así, no ha habido tanta agilidad a nivel de Marruecos y al final todos los trámites burocráticos han hecho que nos metamos, permítanme la expresión, en el mes de febrero. En el mes de febrero sabíamos fehacientemente que era mes de parada biológica. Si hubiésemos empezado en el mes de enero, esto no se hubiera producido y nuestros barcos de Alcerco hubiesen estado ya en los caladeros marroquíes. ¿Entonces para cuándo? Marzo. ¿Principio de marzo o finales de marzo? Yo creo que ya tenemos que empezar todos, es decir, a presionar para que todo el proceso de carácter administrativo vayan con la máxima rapidez y espero que una vez pasado lo que es el mes de febrero, que es la parada biológica, en el mes de marzo podamos ir a pescar, porque es verdad que son muchos los barcos de Alcerco fundamentalmente que están esperando como agua mayo poder iniciar ya la faena en los caladeros marroquíes. Consejera, le presento a los 4 periodistas que nos acompañan esta noche, los 4 tertulianos. Rosa Yacer, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido también José Luis Losa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos Blanco? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Juan Méndez. Buenas noches, Fernando. Elena Víboras. Hola, buenas noches. Yo una apreciación desde el desconocimiento, por lo menos, porque lo tengo que reconocer, tampoco, como la mayoría de los ciudadanos andaluces, tampoco tengo tanto conocimiento sobre la PAC. Y la miro simplemente casi desde los titulares y leyendo para saber quién tiene razón. ¿Y por qué se lo digo? Porque aquí hay un hecho objetivo, y yo lo comparto. El hecho objetivo es que Andalucía recibe menos y que recibe menos en proporción, y eso es muy difícil de explicar. Pero a partir de ahí hay tal aluvión de datos de una parte y de la otra que, como digo, esto empieza a ser una prueba de fe. Yo lo que le preguntaría es, bueno, convenza a los andaluces de que esto no es una prueba de fe, de que de verdad es que se va a perder mucho dinero, pero sobre todo, que es lo importante, de que sí hay un agravio comparativo. Yo creo que hay una cuestión que está clara, y es que solo Andalucía ha perdido dinero con respecto a la PAC anterior y con respecto al resto de las comunidades autónomas. Esto ya de por sí es un poco sorprendente. ¿Cómo es posible que solo Andalucía? Porque si hay de verdad un criterio de carácter objetivo, pues posiblemente cualquier otra hubiese perdido un poquito más o un poquito menos, o esta hubiese quedado igual, más o menos. Pero ¿cómo es posible que solo la comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, y de verdad que no quiero confrontación, yo quiero lealtad, pero no sumisión, lealtad sí, y con lealtad hemos estado trabajando hasta el último minuto y el último segundo, y no quiero confusión de cifras, que yo diga, que él diga, no. El Ministerio, la cifra que estamos hablando es del Ministerio, y el Ministerio dice que Andalucía va a perder 418 millones de euros. Esos son datos del Ministerio. Nosotros decimos que vamos a perder 130 millones de euros. ¿Ustedes se han sentido engañados después de que le hayan dado la Sí. mano para firmar el acuerdo? Totalmente, totalmente. Creíamos, y yo creía sinceramente, porque además, no tengo ningún inconveniente en decirlo, yo una semana antes tuvimos una reunión directamente bilateral entre Andalucía y el ministro, y con acuerdo por parte de la propia presidenta de la Junta, le dije, voy a decirle al ministro que queremos negociar desde el sentido común y lo que se merece Andalucía, y queremos el statu quo, no queremos más, ni un euro más, tampoco queremos perder. Sorprendentemente, lo que no puede ser es que seamos la única comunidad autónoma que hayamos perdido. ¿Por qué? Y lo peor, que la pregunta es que me explique los criterios, y todavía no ha habido nadie del Ministerio, solamente nos dicen no es verdad, nos llevan razón, no sé qué, pero ¿cuál es el criterio? Dígame usted el criterio, ¿cuáles son? Me dice usted, pues el criterio es el de la Comunidad Económica Europea, el que tienen muchos desempleados, muchos pueblos, pocos pueblos, muchos agricultores, pocos agricultores. ¿Me lo explica? Y lo hacemos la cuenta. Y si lleva usted razón, razón es. Lo que no tiene sentido es que sin razonamiento de ningún tipo, solo y exclusivamente Andalucía pierda dinero. ¿No es un poco sorprendente? Consejera, ¿y qué se puede hacer ahora? Porque la Unión de Pequeños Agricultores decía hoy que no iba a entrar en debates partidistas ni en campañas ante una decisión que es inamovible,
que simplemente se puede corregir un poco, creo, antes del 2016 en el tema de las ayudas acopladas o asociadas. Y ha hecho referencia también a una cosa que me ha llamado la atención, y es que ha acusado al ministro de haber sucumbido a una serie de poderes fácticos con la inclusión de hasta 1 millón de hectáreas que van a tener capacidad de recibir ayuda y que están ellos dispuestos a dar nombres y apellidos. ¿Por qué no los conocemos, los nombres y apellidos de esos terratenientes? Yo creo que los nombres y apellidos, si realmente las organizaciones agrarias tienen los nombres y apellidos, pues me imagino que los darán ellos. Sí que es cierto que se han incrementado 1,5 millones más las hectáreas a repartir de la cuantía. Si el dinero que ha venido de Bruselas a repartir es el mismo y el número de hectáreas se ha incrementado en 1,5 millones más, significa ni más ni menos que se va a diluir el dinero que hay que repartir y, por tanto, habrá, como estamos diciendo, muchos agricultores y ganaderos de Andalucía que van a perder dinero. Pero no solamente el número de hectáreas, que también. Antes comentaba cómo en la ayuda asociada o acoplada, cada uno de los sectores, si nos ponemos a mirar, los técnicos de la consejería, cuando mirábamos los sectores que han entrado, podíamos decir Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, en la que estaban representados, que no me parece ni mal ni bien, no digo que esté mal, sencillamente lo único que digo es que Andalucía, por el peso específico que tiene en el sector agrícola y ganadero, pues al menos tenemos que tener cierto equilibrio, no digo que queremos más. Pero a la hora de la proporción, Andalucía ahí ha perdido una cuantía importante del dinero que venía habitualmente a Andalucía, y por darle esa discriminación positiva, si me permite, a sectores en los que no tenemos aquí, al final, de la bolsa común, que es unos vasos comunicantes, que la bolsa común se sale el dinero para pagar a estos sectores, pues nosotros que tenemos un 30% en esta parte y se va hacia ayudas de sectores, se va hacia otros sectores, y por tanto no se cumple lo que se acordó en la conferencia sectorial de julio, en la que se dijo que no íbamos a aceptar trasvases de lo que es ni entre sectores ni entre territorios, cosa que al final no va a ocurrir, porque mucho del dinero que se va directamente a sectores de ayuda asociadas es de la bolsa común, en la cual Andalucía participa en un 30%. Consejera, ha dicho hace un minuto que se sentía engañada por el resultado final del reparto de los fondos de la paz dentro del territorio español. Ese engaño, que entiendo que ese sentimiento viene por la lealtad o por digamos, la escasísima confrontación que ha habido hasta el momento, ¿le ha hecho cuestionarse su estrategia de negociación en este conflicto? Es decir, ¿ha llegado usted a pensar si le hubiera ido mejor de otra manera, con una actitud más beligerante de la que han tenido hasta el momento? ¿Por qué? Yo creo que no. Yo creo que mi trabajo que siempre he estado haciendo y realizando con respecto a acuerdos con distintas administraciones, siempre he creído en la lealtad institucional. En la lealtad institucional. Creo sinceramente que estábamos hablando de un tema de suficiente peso para Andalucía, de suficiente peso para España, algo tan importante como es el sector y estratégico como es el sector agrícola y ganadero, y no creía yo que un ministro que se dice a sí mismo andaluz iba a hacerle este feo, con palabras grandes, gruesas, hacia Andalucía, que nos ha tratado como el patito feo de esta negociación. No. El caso es que, bueno, me llamaba la atención cómo durante 4 meses los técnicos de la consejería llevábamos simulaciones, trabajábamos, ilusos de nosotros, cómo se quedaría Andalucía, cómo quedábamos todos, cómo podíamos quedarnos bien, no perdiendo en un duro, le presentábamos un trabajo, otro trabajo, se venían los técnicos de la Junta y no había ninguna concreción en nada. Se quedaba todo sobre la mesa, mucho hablar, mucho debatir, mucho ¿Y si en ese momento trabajo? La Junta hubiera dicho algo, hubiera cambiado el resultado final? Sinceramente creo que no. Sinceramente son 16 comunidades autónomas, que yo lo comprendo, pero... Pero, consejera, un poco lo que comenta Juan, aquí parece que no hay ya ni derecho al pataleo. Es decir, que no hay... No hay derecho al pataleo, porque el dinero está distribuido. Poco hay que hacer. Está el dinero distribuido
Y me llama la atención porque por parte del Ministerio y por parte de determinados dirigentes dice, ahora depende de la gestión de la Junta. Depende de la gestión de la Junta, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un determinado número de cabezas de ganado de caprino, que en 2 años pasemos de tener 2 millones a 5 millones de caprinos, esto es lo que se refiere que depende de la gestión de la Junta para que el dinero que haya, y en lugar de poner 2 millones de cabezas de caprino, podamos poner 5 y por tanto la cuantía que llegue a Andalucía es mayor. ¿Se referirá a eso? Pues vamos, de verdad, me parece que se está... Supongo que la crítica más fuerte, digamos, o que pueda convencer más al ciudadano desde el Partido Popular y desde el Gobierno es el hecho de que Andalucía no haya ejecutado las partidas, por ejemplo, previstas para el desarrollo rural en el anterior marco, que quedara pendiente una importante cantidad de fondos. Yo quería saber si en los 2 años de mora que todavía tienen para invertir está previsto hacer algún impulso especial y tal, y sobre todo también si la única capacidad que tiene Andalucía para intentar recuperar más fondos es que ahora en ese plan de desarrollo rural que el Gobierno se ha autoconcedido sin tener muchas competencias, Andalucía pueda ahí tener, digamos, un trato más favorable. Bien, primera cuestión, niego la mayor. Niego la mayor es el dinero que Andalucía todavía no ha ejecutado son 600 millones de euros. 600 millones de euros, que es una media de 300 millones cada año, que es lo que habitualmente la Junta ejecuta en desarrollo rural. Pero los 2 años que nos quedan es que ese dinero hay que ejecutarlo en diciembre de 2015. Por tanto, nos queda entero 2014 y 2015. Cuando terminemos el año 2015 se nos podrá criticar, pero estamos dentro de la legalidad y de la normalidad. Por ejemplo, no podrás decir eso ni Extremadura, ni Valencia, ni Madrid, que han tenido que devolver el dinero por desarrollo rural. Han tenido que devolver el dinero. Nosotros no hemos devuelto todavía ninguno. Y por cierto, ahora en la distribución han tenido un importante crecimiento, cuando han tenido que devolver el anterior. Nosotros no hemos tenido que devolver ninguno. Ni estamos incumpliendo ninguna ilegalidad, ni estamos fuera de lo que es la habitual ejecución de lo que son desarrollo rural. Por lo tanto, esto es un argumento de la confusión, un argumento de perdedores, un argumento de... ¿De qué estamos hablando? Ahora estamos hablando de la cuantía que ha llegado a Andalucía y que se nos ha hurtado 211 millones más 47 que tenemos que poner. Cuando en el 2015 no hayamos gastado, es el momento de la crítica, de la que tenga, la que nos merezcamos, pero es que todavía es que no ha traspasado el tiempo que la Unión Europea nos permite para poder gastarlo. Cuando lleguemos, ¿vale? Pero aquí esto es dentro de la normalidad. ¿Cómo que nos dice qué? Si nosotros no hemos tenido que devolver nada, estamos dentro de la normalidad y de la legalidad, no así otras comunidades autónomas. Y sin embargo, en el reparto, a Madrid le han incrementado una cuantía importante y ha tenido que devolver el dinero. Y Extremadura también, y Valencia también, y de eso no dicen nada, ¿no? De los que devuelven no dicen nada, y de los que estamos dentro de la normalidad para gastárnoslo, nos lo critica. ¿Esto qué es? De todas formas, consejera, le voy a ser políticamente incorrecto, le voy a trasladar o le voy a repetir algún debate que suelo tener con algunos buenos amigos agricultores. Yo siempre les digo, es que yo toda la vida os he visto llorar, todos los años jamás me habéis dicho esta campaña ha sido buena, siempre es este año la cosecha mala, el año que ha sido la cosecha buena es que los precios son muy malos, siempre les he visto llorando, digo un poco de broma y se me enfadan, ¿no? Sí. Con esto de la PAC me da un poco la impresión de que algo hay parecido. Más allá de que, por supuesto, yo me dé rabia que perdamos ni un solo euro en los andaluces, ¿eh? Pero la política agraria común supone la mitad del presupuesto de la Unión Europea. Se destina, o casi la mitad, a la política agraria común. Recibimos nada menos que 12.000 millones de euros, vamos a recibir ahora del 2014 a 2020. Creo que vamos a perder ahora un 3 o un 4%, es cierto. No quiero, como digo, defender que perdamos un duro de Andalucía, pero tiene el peso que tiene la agricultura en Andalucía, que desgraciadamente no es demasiado, no es elevado, cada vez va a menos, y sigue contando con unas ayudas fantásticas por parte de la Unión Europea, que defiendo, Pero lo que no defiendo es que además de recibir magníficas ayudas, los agricultores, y mis amigos se me van a enfadar, estén continuamente en esa queja. Es la parte que yo soy de los que defiendo, no, hay que dar unas grandes subvenciones a la agricultura, porque así entran a la gente en el territorio, porque son un motor estratégico, por 1000 cosas. Pero cuando además de dar continuamente ayudas públicas, encima es que no, hay que ver, no es, cómo estamos, nos roban y tal, llega un punto en el que no cree que se está alimentando una vez más este mensaje victimista de la agricultura,
El otro día ponía un buen periodista también, Ignacio Martínez, había un artículo que me gustó mucho, decía, hablaba un poquito de sobreactuación, quizá por la cercanía de las elecciones europeas. ¿No se está sobreactuando un poco, teniendo en cuenta que vamos a recibir 12.000 millones de euros de aquí a 2020 y el titular es que nos quitan 200, 300, que no sabemos aún? No, sí lo sabemos perfectamente. Primera cuestión, yo no quiero sobreactuar, yo solamente digo que yo no conozco a ninguna empresa, a ningún ciudadano, a ninguna comunidad autónoma en la cual le quiten 500 millones de euros y no proteste. No, claro. Esta es la primera. Yo es que no lo he entendido. Es decir, lo que me llama la atención, y me va a permitir... Lo que me llama la atención, y de verdad que me está llamando la atención, como ciudadana de Andalucía, ahora en mi condición de consejera y antes en otras responsabilidades, esta sociedad andaluza está cambiando mucho, porque hay muchos, socialmente, me permite también medios de comunicación, ciudadanos, que están aceptando de manera gratuita que perdamos 500 millones e intentamos incluso de explicar, bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Que me quiten 500 millones de euros para otras comunidades autónomas y ni tan siquiera tengo el derecho de pataleo? Sí tengo el derecho de pataleo. De sobreactuación, ninguna. Ni quiero sobreactuar, ni nada. Sencillamente digo, tengo una responsabilidad que es defender a los agricultores y ganaderos andaluces y sobre todo Andalucía. Y lo voy a hacer. Y dicho esto, sin sobreactuación y sin nada. 500 millones y digo no. Y no quiero y lo voy a defender, que es mi trabajo, mi responsabilidad y lo creo. Y una cosa, me habla, perdone, del tema de los agricultores. Yo pertenezco al medio rural, conozco a los agricultores, siempre he estado rodeado de ellos. Los fines de semana me voy con ellos, ahora que están en la recogida de la aceituna, para conocer de las raíces y para pisar el terreno y saber qué es lo que piensan. Es verdad que el sector agrícola y fundamentalmente los agricultores... ¿Cuánto es el peso de la agricultura en Andalucía en este momento? No llega al 10%. No llega al 10%. No llega al 10%, que luego nos quedamos bastante bajos. Reciben muchas más ayudas que otros sectores, insisto, que no voy a entrar en ese debate, pero habrá gente que se encase y que diga, oiga, ¿y qué pasa para los que somos carpinteros? ¿Por qué no tenemos ayudas? Bueno, pero es verdad que el sector agrícola siempre han dependido, pues la climatología juega un papel fundamental en este tema y bueno, la propia idiosincrasia, pero me va a permitir, están cambiando. Ya, la autoestima del agricultor, volver al campo, trabajar al campo, empieza ya a tener una autoestima especial, se sienten importantes, se sienten especiales. Esto también es una cuestión sociológica que poquito a poco va cambiando y que al final son conscientes perfectamente de su papel, de su importancia y de las ayudas que reciben. A mí me gustaría, voy a cambiar, yo en lugar de decir ayuda voy a hablar incentivo. Solo un detalle respecto de lo que está comentando José Luis. Sí es verdad que también que en un momento dado puede terminar pareciendo que es otro elemento más de la confrontación. No. Como quedan 3 meses para la europea, es decir, que ese problema de comunicación... Quería ser más pragmático y quería que nos contestara si de ese Plan Nacional de Desarrollo Rural que el Gobierno se ha autoconcedido... Por primera vez, si vamos a tener oportunidad de resarcirnos de alguna manera de esa pérdida. Pues no lo sé. Yo sé que por primera vez se ha reservado 238 millones de euros, en el cual fundamentalmente, según nos anunció el ministro, pero esto no se debatió en la conferencia sectorial y posiblemente sea apto para poder debatirlo en siguientes reuniones, en la cual habla de innovación, que estoy de acuerdo, y el tema de concentración, que también estoy de acuerdo. Es decir, los dos sectores en los que habla de concentración para ser más competitivo y no estar tan atomizado, estoy de acuerdo con que se trabaje por esa vía y también estoy de acuerdo con que se trabaje todo lo que sea el tema de la innovación, porque creo sinceramente que el sector agrícola, no solamente a nivel de Andalucía, que se ha modernizado, que está innovando y que está cambiando de una manera exponencial, de manera importante. Es el principal sector de exportador de Andalucía, la agroindustria. Sí, pero agroindustria, efectivamente. Pero sí que hay una cuestión, y es que espero, de verdad, y lo digo con todo el cariño del mundo, que el ministro entienda también que para algo existen las comunidades autónomas y que cada uno tenemos nuestras competencias y que por tanto espero que no sea también otra cuestión como ha hecho aquí, ¿no? De reparto de hombres buenos para los suyos y de reparto regular para el resto. Espero de momento no tienen noticias de cómo se va a hacer, ni qué criterios se van a emplear. No tenemos absolutamente ninguno. Simplemente se han quedado con una parte del dinero de Europa. Una parte del dinero en el que igual nos ha avanzado el ministro, que se va a utilizar en dos cuestiones, innovación y concentración, que me parece bien.
pero siempre un poco respetando cuáles son las competencias, si estamos en un Estado de Derecho en el cual hablamos también de las comunidades, que tienen su papel, su función y recogida en el título 8º de la Constitución. Consejera, retomando lo que plantea de la innovación en el nuevo Plan de Desarrollo Rural, creo que con cifras de su propia consejería, que la rentabilidad agraria sigue siendo una de las grandes asignaturas del campo andaluz. Según los datos que en alguna ocasión he leído, en alguna información que han remitido, de cada euro de inversión en la producción agraria se genera 0,25 euros de valor añadido frente al 1,04 que se generaría en Cataluña, o al 0,49% de media, 0,49 euros de media en España. Es decir, tenemos un campo productivo, pero el valor añadido que le aportamos al transformarlo todavía es muy pequeño y de hecho algunas transformaciones se hacen fuera de aquí, como es el caso del aceite y tal. Ahí sí creo que hay margen y usted ha puesto como ejemplo la agricultura almeriense, que también conozco, es absolutamente alucinante. Yo vi una fábrica de abejorros para polinizar... Agrobio. Claro, es una de las cosas más alucinantes que yo he visto en mi vida, o sea, y es en España. No tengo ni capacidad para imaginarlo. Sí, porque impresionante. Es absolutamente impresionante, o sea, porque es una fábrica de abejorros, no te estoy haciendo abejorros, claro, es una auténtica fábrica, ¿no? Pero volviendo... Decíamos que también hay un insecto, sé que a Juan Carlos Blanco no le va a gustar, un insecto que han creado que se llama mesis. Los mesis porque se comen al resto de insectos que matan a la planta, ¿no? Es una cosa increíble. Pero volviendo a eso, consejera, no tenemos hay una asignatura pendiente, es decir, que lo que produce nuestro campo convertirlo en valor añadido, que reporte en Andalucía y no en exportaciones a granel, exportaciones masivas, que reportan poco valor añadido. Sin lugar a dudas, no voy a decirle que no, porque efectivamente de las reflexiones que tenemos que hacer en la propia consejería, que las estamos ya haciendo, hacia dónde vamos, qué horizonte tenemos que y me permiten poner deberes con todo el cariño hacia el sector. Posiblemente tenemos que hablar de la fortaleza que tiene que coger el sector agroindustrial, y esto es algo que tenemos que hacerlo y tenemos ya que hacerlo y vamos a empezar a dar mensaje en esa dirección del sector agroindustrial, del sector de la transformación y del dinero, aparte del reparto que se hace de este sentido, lo que es desarrollo rural. Tenemos que empezar a hablar ya de apoyo al sector agroindustrial para que el valor añadido se quede en nuestra comunidad autónoma y no vendamos a granel y no estemos constantemente llorando, que además es verdad en el sentido de muchos de los elementos y muchos de los productos que hacemos pues se venden a granel y en este sentido pues las distribuidoras lo utilizan como marca de captación o de atracción para que vayan a comprar, y creo que hay determinados productos especiales en la cual no se merecen ese tratamiento y se merecen una discriminación distinta, y en eso tenemos que trabajar. Y es verdad que tenemos que mandar ese mensaje ya. Consejera Elena Vigora, ha sido un placer contar con usted esta noche aquí en A por Todas, en el plató de 8 Andalucía. Muchísimas gracias de nuevo y muy buenas noches. Muchísimas gracias, es un placer. Aquí estoy. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y analizamos la actualidad en compañía de Juan Méndez, de José Luis Losa, de Juan Carlos Blanco y de Rosa Yacer.